presencia, Padre mío. Venimos esta tarde delante de tu presencia, Rey de Reyes, para abrirte nuestro corazón, para abrirte nuestros pensamientos, Rey mío. En esta tarde, Señor, te damos la entrada, Padre Celestial. En esta tarde yo me quito para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mis labios, hablando a través de mi corazón, Señor. Padre, en esta tarde yo te pido que los toques, Señor. Padre, en esta tarde yo clamo, Rey de Reyes, para que les abras los oídos y los ojos espirituales, Rey. Derrama hoy tu presencia y tu santidad, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces la palabra de hoy se llama las maldiciones. ¿Cómo se llama la palabra? Las maldiciones. Las maldiciones. Amén. Entonces yo quiero que vamos a Éxodo 20, del 4 al 6. Éxodo 20, del 4 al 6. Leamos desde el 3. Cuando ya la tengan me dicen amén. Dice así la palabra de Dios. Dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Pero muestro misericordia a miles de generaciones, a los que me aman y a los que guardan mis ordenanzas. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema de las maldiciones, este es un tema bastante también controversial, ¿no? Porque hay muchas personas, hay muchos pastores, mucha gente que conoce de la palabra de Dios, que de pronto piensan o dicen, no, es que las maldiciones generales no aplican, ¿sí? Porque hay una palabra en el libro de Ezequiel donde claramente dice que las maldades de los padres, si nuestros hijos son justos, nuestras maldades no los van a alcanzar, sino que cada cual por su justicia se presentará delante de Dios. Entonces vamos a mirar que esta es una verdad, ¿sí? Pero a medias. Vamos a ver que estas maldiciones generacionales, porque hay dos tipos de maldición: la maldición generacional y hay otra que es la maldición a causa de nuestros propios pecados. Amén. O sea, lo que usted tiene que pensar y lo que tenemos que aprender usted y yo es que cada pecado conlleva una maldición. O sea, cada pecado no confesado conlleva en sí una maldición. Amén. ¿Y dónde dice eso? Vamos al Salmo 32. Salmo 32, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Dice, dichoso aquel a quien le ha sido perdonada su iniquidad y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el hombre a quien Yahweh no le toma en cuenta su pecado y en cuyo corazón no hay engaño. Por cuanto callé, mis pecados se consumieron, mis huesos mientras gemía todo el día. Porque de noche y de día tu mano se hizo pesada sobre mí y se convirtió en un dolor para quitarme la vida.
Te declaré mis pecados y no oculté de ti mis transgresiones. Dije, confesaré a Yahweh mis transgresiones y tú perdonaste todos mis pecados. Por esto todo aquel escogido por ti ore a ti en tiempo aceptable. Ciertamente la violencia de las caudalosas aguas no se acercarán a él. Amén. Entonces mire que aquí, por ejemplo, el salmista que dice que cuando nuestros pecados no han sido confesados, entonces dice, se secaron mis huesos. Entonces esto claramente que nos está mostrando que cuando los pecados no han sido confesados, empieza a haber una maldición en nuestra vida. ¿Usted sabe cuál es el problema? El problema es que hay pecados que a la gente le gustan, entonces no los confiesan, o los confiesan y al otro día están en lo mismo. Entonces ese es el problema con el pecado, que cuando usted no lo confiesa, él se vuelve progresivo, la maldición se vuelve progresiva. Amén. Pero no solamente, también la maldición puede venir a causa de usted estar en un sitio o tocar objetos que no están consagrados a Dios, sino que son objetos que en cierto modo han sido consagrados al enemigo. Amén. Eso puede venir por objetos que usted tenga en su casa que han sido consagrados a Satanás. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sería un objeto consagrado a Satanás? Por ejemplo, objetos de magia negra, ¿sí? Que usted tenga en su casa, que usted tenga un amuleto, que le regalaron a usted un objeto que digamos era el dragón. Usted sabe que el dragón no es consagrado a Dios. Que usted le regalaron que usted tiene en su casa una tabla ouija. Que usted tiene, por ejemplo, algún objeto de esos rituales que hacen en el oriente, de tai chi, de religiones orientales, que usted tenga, por ejemplo, el Buda en su casa, que usted tenga, por ejemplo, ese gatico, que usted sabía que ese gatico, que es para llamar la suerte, eso es de lo que nosotros llamamos las religiones de la nueva era. Eso atrae maldiciones a tu casa. Entonces, por eso, cuando hablamos de este tema de maldiciones y cuando nosotros somos cristianos, apercibidos de la palabra de Dios y obedientes a la palabra de Dios, entonces nosotros lo que hacemos es sacar todos los objetos en nuestra casa que nos pueden traer maldición a nuestra vida. Entonces la maldición tiene varias fuentes, ¿no? La maldición puede pasar a través del pecado que nosotros podemos cometer, ¿sí? O puede pasar a través de nosotros tener contacto con personas que están maldecidas, o por tener contacto con objetos que claramente son del enemigo. ¿Sí? ¿Y dónde más dice eso? Vamos a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 o 7. Deuteronomio 7. Entonces Deuteronomio 7, 2. Dice, y cuando Yahweh tu Dios los haya entregado delante de ti, y los de ti los ataque, los exterminarás totalmente. No harás alianza con ellos, ni les tendrás compasión. No emparentarán con ellos, dando sus hijos a los hijos de ellos, ni tomando las hijas de ellos para sus hijos. No sea que aparten a sus hijos de mí para rendir culto a otros dioses, de modo que la ira de Yahweh se encienda contra ustedes
y los destruya instantáneamente, sino que así procederán con ellos. Destruyan sus altares, rompan sus obeliscos, quiebren sus imágenes de metal fundido y quemen en el fuego sus imágenes talladas. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios, y a ti te eligió Yahweh tu Dios entre todas las naciones que están sobre la faz de la tierra para que le sean un pueblo amado. Usted se acuerda que cuando leímos al principio Éxodo 20, cuando él habla de la maldición que visita a él hasta la cuarta generación, él venía hablando de qué? Él venía hablando de la idolatría. ¿Por qué? Porque es que los objetos que son de idolatría son los que más traen maldición a nuestra vida. Mire que él le da la orden a Israel de qué? De que todos esos ídolos, esos muñequitos que ellos adoraban al dios Baal, que adoraban al dios no sé qué, porque tenían muchos dioses, todos esos cositos, esas figuritas, que eran la representación del dios al que ellos adoraban, Dios mandaba a destruir y quemar. Porque sabe una cosa, detrás de cada ídolo, o detrás de cada figurita esa, usted dice, no, pero es una figurita esa, no es nada. Una figurita de esas representa a un demonio, o detrás de eso lo que hay es una potestad. ¿Por qué? Porque el diablo siempre quiere adoración. Entonces cuando usted hace de un objeto algo de adoración, o cuando está consagrado al enemigo, el enemigo se aprovecha, y cuando usted pone eso en primer lugar, en el caso de los ídolos en tu casa, entonces viene un demonio y se roba la adoración que tú tienes para ese objeto. O cuando el objeto está maldecido o está consagrado a los demonios, entonces ese objeto tiene el derecho legal de destruir tu vida o de destruir la vida de tu familia. Por eso no debemos tenerlo en la casa. Amén. Vamos allí mismo a Deuteronomio 18:9. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las prácticas de esas naciones. No se ha encontrado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique la adivinación, ni quien engañe mediante artes mágicas, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni alguien que consulte a los espíritus familiares o a los adivinos, ni alguien que consulte a los muertos. Porque todo el que haga estas cosas es abominable ante Yahweh tu Dios. A causa de estas abominaciones, Yahweh tu Dios los expulsará de delante de ti. Serás íntegro ante Yahweh tu Dios, porque esas naciones de las cuales vas a tomar posesión escuchan a los espíritus familiares y a los adivinos, pero a ti Yahweh tu Dios no te lo ha permitido así. Amén. Entonces mire que Dios es muy celoso con esas cosas. Uno muchas veces tiende a decir, no, es que a Dios no le importa si yo tengo el indio egipcio colgado en la pared, ¿sí? O que yo tengo la heicha en una foto. Resulta que todas esas cosas son prácticas paganas, ¿sí? Sobre las cuales el diablo tiene derecho. Y si el diablo tiene derecho de entrar a destruir. Vamos a Proverbios 26:2. ¿Proverbios qué? 26:2.
¿Quién me lo lee? Como gorrión que vaga o golondrina en vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Amén. Entonces mire que dice que la maldición no viene sin causa, pero entonces ¿qué es la maldición? Ya sabemos que la maldición viene a causa del pecado o viene a causa de tener nosotros relacionamiento o tener nosotros mezcla con cosas que están consagradas, con cosas o con personas que están bajo maldición o con objetos que están consagrados a Satanás. ¿Sí? Usted sabe que nosotros como seres humanos, nosotros tenemos diferentes áreas en nuestra vida. Una es el área sentimental, otra es el área de la economía, ¿sí? Otra es el área del relacionamiento con las demás personas, otra es el área de nuestro yo interno o de la paz, ¿sí? De cada uno de nosotros, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, ¿sí? Entonces, sobre todas esas áreas de nuestra vida, se supone que cuando nosotros tenemos una vida estable, una vida bendecida por el Señor, todas esas áreas de nuestra vida deben prosperar. Cuando alguna de esas áreas en nuestra vida no funciona, o está como estancada, o está como en desierto, es porque probablemente está operando una maldición. O sea que todas las áreas de nuestra vida deben estar prósperas o bendecidas, ¿sí? Pero digamos cuando hay pobreza, cuando hay ruina, cuando todo falta, ¿sí? Ahí está operando una maldición. Cuando no hay salud, está operando una maldición. Cuando no hay trabajo, muchas veces está operando una maldición. Amén. Y la maldición es progresiva. Cuando nosotros no le buscamos una solución, la maldición va en progreso. ¿Sí? La maldición puede operar sobre personas, puede operar sobre territorios también, puede operar sobre animales. ¿Sí? La maldición es una legalidad que nosotros le damos al enemigo para que entre a destruir. Acuérdese que la palabra que dice, que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. ¿Sí? Y usted sabe que Dios tiene una ley o Dios tiene unos mandamientos. Cuando nosotros rompemos uno de esos mandamientos, el romper uno de esos mandamientos implica una maldición o implica una puerta abierta para que el enemigo entre a nuestra vida a destruir. Por eso es que usted ve que hay países que son más prósperos que otros. O usted ve países que por más que hacen viven en ruina. Por ejemplo, un caso de esos es Haití, ¿no? Creo que Haití milita con otro país que está enseguida, no sé si es la República, no sé, Haití milita con otro país, con otra isla, ¿sí? Y a ellos los separa creo que un río. Y Haití siempre vive en ruina, pero el país que solamente los separa un río, ese país es próspero. ¿Pero por qué se ve esa diferencia? Porque en lo espiritual se están moviendo unas maldiciones o se están moviendo unas bendiciones. ¿Sí me hago entender? Vamos al libro de Ageo 1. Ageo 1:2 dice: así dice Yahweh de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que sea reconstruido el templo de Yahweh. Usted sabe que el templo es una referencia de nuestra vida espiritual. ¿Sí? La palabra de Dios dice: porque somos templo del Espíritu Santo. O sea que cuando estamos hablando del templo, estamos hablando de cómo está nuestra vida espiritual. Entonces cuando en nuestra vida hay adulterio, hay fornicación, cuando en nuestra vida hay mentira, hay malas palabras, hay desobediencia, rebeldía, ¿cómo está nuestro templo? Está todo cochino.
Ustedes creen, la palabra dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que al Espíritu Santo le gusta morar en un templo todo cochino? No. Amén. Entonces mire que claramente esa es la primera referencia. Entonces dice el 3, entonces vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es este un tiempo para que ustedes vivan en sus casas techadas mientras que este templo está desolado? Por tanto declara Yahweh de los ejércitos, consideren sus caminos, pues siembran mucho y recogen poco. Comen, pero no se satisfacen. Beben, pero no se embriagan. Se visten, pero no se calientan. Y el que entre ustedes recibe paga, recibe la paga en bolsa rota. Así dice Yahweh de los ejércitos, presten atención a sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen este templo para que me agrade en él y sea glorificado en él, declara Yahweh. Ustedes esperaban mucho y hubo poco, y traen al interior del templo, pero yo soplo sobre él. ¿Por qué suceden estas cosas? Declara Yahweh. Porque mi templo está desolado, mientras cada uno de ustedes se apresura por lo de su propia casa. Por causa suya he retenido el rocío de los cielos. Mire esta palabra. Dice, por causa suya he retenido el rocío de los cielos, y la tierra ha retenido sus frutos. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el grano, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre la obra de sus manos. Claramente estaban en maldición. Y si ustedes compran, pero lo que ustedes compran se les daña. Ustedes trabajan y reciben una paga, pero lo que ustedes reciben se les vuelve agua. Ustedes comen, pero lo que ustedes comen nunca les agrada. ¿Sí? Ustedes hacen muchas cosas, pero todas esas cosas no les sirven para nada. Siempre hay escasez, siempre hay pobreza, siempre hay enfermedad, siempre hay ruina. Estaban en maldición. Pero Dios, ¿qué está diciendo allí? Dicen, vengan y reconstruyan el templo. Si usted lo mira desde un punto de vista espiritual, el que está hablando, está diciendo, pónganse al día conmigo. Y mucha gente no entiende eso. ¿Sí? Mucha gente cuando quiere cosas materiales o cuando quiere que le vaya bien, que dice, no, es que hay que trabajar más horas. Para poderme yo comprar un carro, una casa, tengo que trabajar más horas. O no, es que yo estoy enfermo por esto, estoy enfermo, pero nunca entendemos, ¿sí? O nunca llegamos a la conclusión o reflexionamos de que es por nuestra manera de proceder que no hay bendición en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Así cuando estábamos en el mundo, nosotros lo pensábamos y aún todavía lo pensamos. Cuando viene una enfermedad dicen, no, es que yo fui ayer y me mojé por allá. O no, es que yo fui ayer y me tomé no sé qué, me tomé esto y me cayó mal. ¿Sí? O es que a mí no me está yendo bien en lo económico, porque es que no, es que yo creo que a mí me falta trabajar más horas. O no, es que yo creo que a mí me falta hacer eso. ¿Por qué? Porque para el hombre natural las cosas espirituales no juegan un papel importante, sino que todo se lo atribuyen a la lógica o a lo material. Usted no ha hablado con gente que usted le dicen, no, mira que me está yendo mal en mi trabajo, ellos mismos le dicen a uno, no, mira que estoy enfermo, mira que me sucedió esto, y uno le dice, venga, usted no ha considerado buscar al Señor, y no, es que yo creo que es que está pasando esto, y toda lógica se lo atribuyen a lo material. Cuando usted ve eso, usted automáticamente hace un diagnóstico y usted dice, esa persona está en la carne.
porque no entiende lo espiritual. Para él todo es en el plano terrenal. Cuando la palabra de Dios dice que todo lo que sucede en esta tierra, ¿sí?, tiene un origen espiritual. Todo lo que pasa aquí en esta tierra es porque es consecuencia de algo que hicimos espiritualmente. ¿Usted por qué cree que están viniendo todos estos terremotos, todo este juicio que está viniendo a la tierra? ¿Sí? Mire que Dios le dijo a Yahweh, que le dijo a Caín. Yahweh le dijo a Caín: la tierra ve la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Cuánta gente ha muerto inocentemente en esta tierra? ¿Cuánta gente ha muerto injustamente? ¿Y usted cree que toda esa sangre no clama desde la tierra al Señor pidiendo justicia? Por eso es que hay tanto desastre, tanta calamidad, porque la tierra entera está en maldición. Está operando una maldición sobre la tierra. ¿Sí? Entonces Dios tiene que purificar. Entonces, si ve que la tierra opera sobre usted, opera sobre su familia y opera sobre países, opera sobre continentes, sobre territorios. Por eso cuando nosotros nos vamos a trasladar de una casa a otra, tenemos que pedirle al Señor: Señor, si te agrada que yo me vaya para esa casa. Señor, si te agrada que yo busque otra casa, muéstrame si esa casa es o si no es, porque usted no sabe quién vivía allá. Y si esa persona vivía en maldición, o esa familia vivía en maldición, posiblemente usted va a ser partícipe de todas esas maldiciones cuando usted llegue ahí, si usted no le pidió dirección al Señor. Así es que funciona esto. Mire que el apóstol Pablo, ¿qué le decía a Timoteo? Él le decía: no impongas manos con ligereza, no seas partícipe de pecados ajenos, consérvate puro. Y no es que la imposición de manos sea mala, porque nosotros somos llamados a ser canales de bendición para otros, y más si tenemos los dones del Espíritu Santo. Pero nosotros no le podemos imponer manos a una persona que no se quiere arrepentir. Cuando usted vaya a imponer manos, primero pregúntele a la persona: ¿usted quiere arrepentirse? O sea, ¿usted está dispuesta a dejar ese pecado? ¿A dejar lo que usted está haciendo mal hecho? Posiblemente, si yo le impongo manos a él por una enfermedad o por un tormento que él tenga, yo no sé si él está bajo la corrección de Dios. Entonces, si él está bajo la corrección y yo vengo y le impongo manos, yo estoy yendo en contra de Dios. ¿Sí? Por eso es importante que usted, cuando le vaya a imponer manos a alguien, ese es un trabajo que no es tan fácil, porque es primero usted tener el discernimiento de saber y de entender qué es lo que está operando ahí para que esa persona esté oprimida. Entonces ya sabes que está oprimida. ¿Qué está sucediendo? Seguramente está en adulterio, seguramente está en fornicación, seguramente roba en la empresa, seguramente es fornicario. Entonces, si ya sabes que es fornicario y adúltero y él no se quiere arrepentir, pues no le impongan manos. La imposición de manos viene cuando la persona de verdad quiere arrepentirse. Amén. Así es que funciona esto. Y por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, le decía: consérvate puro. Que yo vengo y le impongo manos a usted todo sucio y usted no se quiere arrepentir, lo que usted tiene se me pega a mí. Amén. Sí, entonces mire que claramente el pueblo de Israel en ese momento estaba en maldición. ¿Pero por qué? Por la desobediencia. Amén. Y mire que, por ejemplo, en el libro de Malaquías, ¿qué dice?
hay algo que habla sobre los diezmos y las ofrendas y el Señor les dice, maldito soy con maldición, porque me ha robado mis diezmos y mis primicias, dice en esta versión. Entonces, ¿qué pasaba? Que el pueblo de Israel se olvidó de un principio muy importante y es el diezmo y la ofrenda. Mucha gente dice, es que hoy en día ya el diezmo y la ofrenda ya no, hermano. Ese es un principio espiritual. ¿Sí? Y es el principio de dar para usted poder recibir. Dios no necesita el dinero, porque Dios es dueño de todo. ¿Sí? Pero Dios quiere mirar cómo está nuestro corazón. Y es más, en el libro de Malaquías dice que la ofrenda y el diezmo protegen nuestra economía. Y no solamente nuestra economía, sino que protegen nuestra salud, protegen nuestra familia. Amén. Mire que aquí lo dice. Vamos un momentico al libro de Malaquías. Libro de Malaquías 3:7 dice, desde los días de sus antepasados se apartaron de mis ordenanzas y no las obedecieron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, declara Yahweh de los ejércitos. Sin embargo han dicho, ¿en qué hemos de volvernos? Imagínense. ¿Acaso defrauda el hombre a Dios como ustedes me han defraudado? Pero si dicen, ¿en qué te hemos defraudado? Entonces contesta el Señor, en los diezmos y en las primicias. Malditos son con maldiciones. Mire que raramente, o sea, pocas veces en la Biblia hay una doble maldición. Pero mire que hay una doble maldición cuando somos infieles o cuando le robamos a Dios. Amén. Malditos son con maldiciones por haberme defraudado. Todo el pueblo traiga los diezmos a mis depósitos y haya provisión en mi casa. Pruébenme en esto. Mire lo que dice el Señor. Declara Yahweh de los ejércitos. Y abriré para ustedes las ventanas del cielo. Y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que digan, es más que suficiente. Y reprenderé al devorador para que no destruya el fruto de la tierra ni los destruya a ustedes. ¿Quién es el devorador? Satanás. O sea que él mire que el ofrendar y el diezmar es una protección para nuestras finanzas. Y mire que el Señor es tan bueno que Él dice, pruébenme. Pruébenme que cuando ustedes ofrenden y ustedes lleven los diezmos y las ofrendas, yo les voy a dar hasta que sobreabunde. Amén. Dice, ni siquiera un viñedo del campo. Dice, que no destruya ni un viñedo del campo, declara Yahweh de los ejércitos, y todas las naciones lo honrarán cuando sean la tierra de mi deleite, declara Yahweh de los ejércitos. Amén. Entonces mire que la maldición, ¿qué es una maldición? Entonces que cuando lo que vamos hasta aquí ustedes han entendido. Para ustedes, ¿qué es una maldición? Pues un pecado que se hace y sigue en generación en generación. O algo que hicimos grave, pues pongamos, y otro pues seguimos en ese pecado y morimos con ese pecado, los descendientes van a seguir con eso. Pero no necesariamente. O sea, la maldición es un decreto de parte de Dios, el cual viene a destruir nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, dependiendo de... Porque las maldiciones operan de manera diferente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo traigo a mi casa un objeto contaminado, ¿sí? Por ejemplo, yo traigo un caso extremo, no sé, que me dé por traer la Biblia satánica, y yo digo, bueno, yo soy cristiano y no la voy a leer, pero la pongo ahí en mi biblioteca. Ese objeto va a traer una maldición a mi casa. Y resulta que todos empezamos enfermos, y si no tenemos sabiduría espiritual,
nunca vamos a encontrar el origen de por qué han venido todas esas enfermedades, todas esas calamidades. Si usted tiene música del mundo, música del diablo, películas satánicas que usted tenga en su casa, películas de pornografía, películas de violencia, ¿sí? Eso va a hacer de que empiece a operar una maldición ahí. Pecados no confesados, usted ya lo sabe. Entonces la maldición es como un mal que llega a tu vida, valga la redundancia, que empieza a corroer como si fuera... que empieza a corroer tu vida como si fuera gangrena, como si fuera veneno, como si fuera óxido. Por eso yo les decía al principio que la maldición es progresiva. ¿Sí? Entonces es muy importante que usted y yo, si tenemos objetos de maldición en nuestra casa, botemos eso, quemémoslo, ¿sí? Pero no es solamente como decir, no, es que yo los voy a botar y listo, sino que usted los va a coger, usted los va a ungir con aceite, va a orarle al Señor para que toda maldición se vaya y luego sí los puede botar. Amén. En el nombre de Jesús, ungimos estos objetos, declaramos en el nombre de Jesús que estos objetos de maldición ya no tienen poder sobre mi casa, sobre mi familia y sobre mi vida, y se botan. Amén. Porque estas cosas traen maldición a nuestra vida. Vamos a 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, 14. Dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sabias. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de acción de gracias que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Por tanto, del mismo modo que el pan es uno, así todos nosotros somos un cuerpo, porque todos nosotros somos partícipes de aquel único pan. Dicen, consideren a Israel que está en la carne. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué pues diré? ¿Que un ídolo es algo que lo sacrificaba a los ídolos sea algo? No. Y miren lo que dice el 20. Sino que lo que los paganos sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Otra vez. Sino que lo que los paganos sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. No pueden beber la copa de nuestro Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa de nuestro Señor y de la mesa de los demonios. ¿Acaso provocaremos a celos a nuestro Señor? ¿Acaso somos más poderosos que Él? ¿Sí? Entonces, ¿será que si en esta casa, en esta mesa, se practicó un rito satánico algún día, ¿será que nosotros podemos celebrar el Shabbat aquí? No. O si se utilizaron las copas, los vasos, para una fiesta o para algo mundano, ¿será que nosotros los podemos utilizar para el Shabbat? No. ¿Será que los instrumentos que hay en la iglesia, si en algún momento los utilizaron para hacer fiestas paganas, fiestas mundanas, ¿será que los podemos utilizar para cantarle a Dios? No. O sea, es como por ponerles un ejemplo. Mire que hoy en día pasa mucho eso, ¿sí? Que digamos los discos del mundo dicen, bueno, ya, vamos a ponerle una letra cristiana y queda música cristiana. Eso es falta de discernimiento, es falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque desde un inicio los paganos o el mundo ya le sacrificó eso a los demonios.
Un disco con el que mucha gente cortó la vena, emborrachó, fue causa de adulterio, de divorcio. Ahora usted me va a decir que simplemente por ponerle unas letras de música cristiana, entonces ya va a ser cristiano el disco, ¿no? ¿Sí ve? Así funciona esto. Y por eso es que muchas veces ese tipo de cosas nos sacan del propósito de Dios. Y entonces usted dice, ¿por qué ya yo no entiendo la palabra? ¿Por qué yo me siento a leer y me quedo dormido? ¿O por qué me cuesta dificultad orar? Porque muchas veces está operando una maldición y no nos damos cuenta. Porque le restamos importancia a este tipo de cosas. O decimos, bueno, porque no hay trabajo, porque no hay provisión. Porque un día dijiste que no creías en las ofrendas y en los diezmos. Que porque eso era algo para que el pastor se enriqueciera. Y simplemente no dan los diezmos y las ofrendas. Y no hay trabajo, hay escasez, hay pobreza. Porque a veces decimos cosas que no deberíamos decir. Mire que la palabra de Dios dice que en nuestra lengua está la vida y la muerte. Y muchas veces usted y yo traemos maldición a nuestra vida a través de nuestra lengua. Nosotros mismos nos maldecimos. Usted muchas veces y yo pensamos, decimos, creemos que maldecir es decir yo te maldigo. Y maldecir es maldecir de alguien. Si yo hablo mal de Sandra, la estoy maldiciendo. Si yo hablo mal de ella, la estoy maldiciendo. ¿Sí? Eso es una maldición. Y eso trae ataduras espirituales a nuestra vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con los objetos que tenemos en nuestra casa. Con lo que traemos a nuestra casa. Ve, es que yo traje por allá de la India este muñequito que fue consagrado a Buda, que fue consagrado a Zoroastro. Y usted con esa falta de sabiduría, usted dice, no, venga, yo lo recibo y lo pongo ahí en mi mesita de noche. Y resulta que usted no se da cuenta y lo dejó ahí. Y usted ya, a partir de ahí ya no volvió a dormir. Porque empezó a operar una maldición. O usted empieza a tener pesadillas. Amén. Dice la palabra de Dios, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea que la falta de conocimiento no nos exime a nosotros de la consecuencia del pecado. Amén. Ahorita yo quiero que vamos al otro tema. ¿Se acuerdan que había un tema al principio de las maldiciones generacionales? Entonces vamos a tocar el tema de las maldiciones generacionales porque ese es delicado. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Sí? Si mi papá era brujo, por poner un ejemplo, ¿no? O si mi papá era fornicario o era adúltero, ¿será que esa maldición pasa a mi vida? O si toda mi familia murió de cáncer, o si toda mi familia murió de diabetes, ¿será que eso pasa a mi vida? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Ahí es donde está la controversia, ¿no? Y vamos a explicarlo bien. Porque es que en Ezequiel hay un texto, Ezequiel 18, vamos, Ezequiel 18, 1. Cuando ya lo tengan me dicen amén. ¿Si es que? 18, 1. Dice, y vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, ¿por qué ustedes usan este proverbio en la casa de Israel diciendo, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera?
¿Usted sabe qué quiere decir eso? ¿Ah? O sea que el pueblo de Israel le reclamaba a Dios y le decía, bueno Señor, ¿por qué nuestros padres cometieron el pecado y nosotros pagamos las consecuencias? Eso es lo que dice ahí. Por eso le dicen al Señor, nuestros padres comieron la uva agrias y nosotros tenemos la entera. Usted sabe que cuando usted come una uva muy amarga, ¿qué pasa? Usted dice, uy, y le arde la dentadura. Entonces, ¿qué decían ellos? Ellos estaban haciendo el comparativo y le decían al Señor, bueno Señor, nuestros padres hicieron el pecado y a nosotros son los que nos vienen las consecuencias. ¿Sí? Nuestros padres comieron esa uva agria y nosotros sufrimos el destiemple de los dientes. Entonces ellos le decían eso al Señor. ¿Y por qué ellos le decían eso al Señor? Porque ellos entendían mal Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 20? Nosotros lo leímos al principio. Dice, yo soy Yahweh, tu Dios, que visita la maldad de nuestros padres, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces el pueblo de Israel decía, ya, o sea que si mi papá fue brujo, o sea que si mi papá fue un borracho, si mi papá fue un adúltero, entonces yo tengo que pagar las consecuencias de él. Porque ellos entendían Éxodo 20 así, pero no entendían la otra partecita abajo que dice, pero también hago misericordia a los que me aman y me buscan. ¿Sí se acuerdan que decía también eso? O sea que está eso, pero hay una condicional. O sea, si usted me busca y me ama, entonces yo le extiendo mis brazos y lo perdono. Amén. Bueno, mire lo que dice aquí. Vivo yo, declara el Señor de señores, que no se usará más este proverbio en Israel, porque todas las almas son mías. El alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, y no ha comido sobre los montes, ni ha alzado sus ojos a los ídolos, ni a los dioses falsos de los hijos de Israel, ni ha mancillado a la mujer de su prójimo, ni ha tocado mujer durante su ciclo menstrual, ni ha defraudado a ningún hombre, ni ha dañado a nadie, sino que regresa la prenda que tomó, da de su pan al hambriento y viste al desnudo con ropa, ni ha prestado dinero con usura, ni ha dado descontando por adelantado, y ha retraído su mano de la iniquidad, y hace juicio verdadero entre el hombre y su prójimo, y ha andado según mis mandamientos, ha guardado mis ordenanzas y practica la verdad. El que actúa así es justo y ciertamente vivirá, declara el Señor de señores. Pero si engendra un hijo inicuo, derramador de sangre, y hace cualquiera de estas cosas, y come sobre los montes, mancilla a la mujer de su prójimo, agravia al pobre y al necesitado daña. Y versículo 14, pero si engendra un hijo y éste se da cuenta de todos los pecados que cometió su padre y no hace de acuerdo a ellos, ni come sobre los montes, ni alza sus ojos a los ídolos de los hijos de Israel, ni mancilla a la mujer de su prójimo, ni agravia a nadie, ni quita la prenda de nadie, ni hace daño, sino que da de su pan al hambriento y viste al desnudo, ni retrae su mano del pobre, ni cobra con usura, ni toma de más, sino que practica mis ordenanzas y anda según mis mandamientos, no morirá por la iniquidad de su padre, sino que ciertamente vivirá. Pero su padre, por cuanto cometió fraude, hizo daño a su hermano y no hizo lo bueno a su pueblo, morirá en sus pecados. Entonces mire que ¿qué les está diciendo el Señor? Él les está diciendo, no es así. Ustedes están pagando unas consecuencias porque ustedes también han sido malos. ¿Sí? O sea, cada cual da cuenta por lo que hace. Pero hay una agravante. Espere que ahí viene la explicación. Entonces yo hice lo malo. Entonces Santiago puede decir, no, es que a mí me va mal porque como mi papá hizo esto, mi papá hizo lo otro, yo estoy pagando las consecuencias. Pero ¿qué le está diciendo Dios? Le está diciendo, no Señor,
Usted tiene una capacidad de decidir y si usted hace lo bueno, yo lo bendigo. Amén. Pero eso tiene un pequeño inconveniente. Vamos a Santiago 1, un momentico. Donde yo le digo a usted que sí, pero también le digo que no. Que operan las maldiciones generacionales, operan. Que cada cual responde por sus pecados, responde. Pero de que la maldición opera, opera. Lo vamos a ver. Vamos a Santiago 1:12. Dichoso el hombre que sobrelleva las pruebas, porque una vez que haya sido probado, recibirá la corona de la vida, la cual Dios ha prometido a los que lo aman. Que ninguno diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido, y al ser seducido ardientemente, y cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y una vez que el pecado ha sido consumado, da luz a la muerte. Mire que ahí hay una palabrita. ¿Esa palabrita es cuál? Concupiscencia. ¿Usted sabe qué es concupiscencia? El deseo que hay en tu corazón. Son las partes débiles que hay en nuestra vida. Usted sabe que el diablo es muy legal. Entonces el diablo va creando vínculos o va creando derechos. Entonces si mi debilidad es el adulterio, si mi debilidad es la fornicación, si mi debilidad es el mundo y las mujeres, entonces el diablo, cuando nace él, el diablo está al acecho. Y está diciendo, así como fue el papá, así mismo lo vamos a contaminar a él, porque nosotros tenemos derecho legal sobre él. Pero no es Dios, sino el diablo. Dice la palabra de Dios, no diga que nadie es tentado por Dios, porque Él no tienta a nadie. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros responde por los pecados que cometa. O sea, Él no es responsable de mis pecados, pero de que hay una debilidad en Él, la hay. Porque usted sabe que todas esas cosas son genéticas también. Pero Él tiene una capacidad de decidir si la corta o la prolonga. Si se deja llevar por el deseo o dice hasta aquí llego y le voy a servir a Dios. Entonces no es una disculpa. Posiblemente si a mi papá le gustaba el trago, yo también voy a tener la misma debilidad. Pero yo tengo la capacidad de decidir en su momento si yo hago lo mismo que él o si yo corto a él. Que mi mamá era una prostituta. Posiblemente usted se siente como muy alegre también y todo eso. Pero usted decide si usted hace lo mismo o usted corta a él. Que va a tener la debilidad, claro, porque el diablo va a decir, así como yo avergoncé a la mamá de él, así la voy a avergonzar a ella también. Esa me pertenece, dice el diablo. Entonces, la maldición que opera sobre nuestras vidas es más como un tema de debilidad o de puertas que nosotros abrimos y eso queda grabado en tu ADN. Y eso que queda grabado en tu ADN yo se lo transmito a él. Y esa es una legalidad o una oportunidad del diablo para atacarte. Igual pasa con las enfermedades. Que toda mi familia murió del corazón. Posiblemente usted también sufra de eso. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él lo hace todo nuevo. ¿Sí? Entonces posiblemente,
si venimos con una enfermedad de diabetes grabada, venimos con una enfermedad de cáncer grabada, yo no le voy a decir que no, porque todo eso es genético y está comprobado, pero de que Jesús lo corta, porque es que usted ahora es hijo de Dios o hija de Dios. Todo depende de si usted le cree a Dios o le cree al diablo. ¿Sí? Por eso yo siempre cuando oro, yo le digo al Señor, Señor, yo no me voy de aquí cuando el diablo o los demonios quieran, yo me voy de este mundo cuando tú me llames. Y la palabra de Dios dice que cuando somos hijos de Dios, entramos en bendición. Y Él completa el número de los años de tu vida. Amén. Entonces hay debilidades, las hay. Es un tema de debilidad o de concupiscencia. Mire, por ejemplo, mi primo. Yo tengo un primo y el papá de él era vicioso. Él también es vicioso. Pero ¿cuántas veces a él se le ha hablado de Cristo? ¿Cuántas veces él ha tenido la oportunidad de que le digamos, venga, vamos a la iglesia, busquemos de Dios? Es un tema de decisión. Porque cada uno de nosotros pelea con sus propias debilidades. Nadie puede decir, no, es que yo no traigo debilidades. Porque si para decir que no trajéramos debilidades nos tocaría devolvernos hasta Adán y Eva. Porque desde ahí las empezamos a adquirir. Amén. Usted no ha oído un dicho que se dice mucho en el mundo que dice que cada cual pelea con sus propios demonios. Se refiere a eso. Y literalmente es cierto. Si esto fuera tan fácil, todo el mundo se salvaría. Amén. Pero usted decide si la corta o la prolonga. Amén. Vamos a Isaías 19:3. Isaías, ¿qué? 19:3. Ay, Señor, es que toda mi familia siempre, toda la vida ha sido pobre. Pues si usted sigue con ese pensamiento, usted también. Reprenda el espíritu de la pobreza y busque el origen de por qué el enemigo está creando esa legalidad en tu vida. Posiblemente tus padres o tus abuelos, para poder tener unos pesos, fueron y pactaron sus finanzas con el brujo. Pídale a Dios que le revele. Señor, yo te pido perdón porque mis abuelos entregaron sus finanzas al diablo. Rompe esa maldición. Y el Señor la rompe. Amén. Entonces, si existen las maldiciones, sí existen. Y pasan a través de las generaciones, el diablo lo va a intentar. Pero está en nuestras manos el decidir si seguimos por ese camino o cortamos hasta ahí. Amén. Mire lo tremendo. Dice aquí, no sé cómo dice en la versión de la Reina Valera, pero aquí dice: el espíritu del egipcio será quebrantado dentro de sí, y devoraré sus planes. Consultarán a los ídolos, a los magos, y escuche lo que dice aquí, a los espíritus familiares y a los hechiceros. Entonces mire que hay espíritus familiares. Esos espíritus familiares, esos son los que vienen de generación en generación.
el demonio que tenía la mamá bruja va a decir, ah bueno, ahora nació esta, yo voy para esta también. Esos son los espíritus familiares. Amén. Esto es una guerra, no vaya a creer que esto es fácil. Amén. Vamos a Isaías 54. Isaías 53. Isaías 53:3 dice: despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimientos. Escondimos de él nuestro rostro, lo despreciamos y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, de la muerte de Jesús. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones, y nosotros lo tuvimos por golpeado, por herido por Dios y afligido. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas seremos sanados. Mire lo hermoso. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que corta todas las maldiciones? Maldiciones generacionales, iniquidades, pecados. Jesús. Entonces usted preguntará, bueno hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué nosotros vemos mucha gente en el pueblo de Dios viviendo en maldición? Con enfermedades, viviendo en pobreza, con trabajos que no les reportan mucho, con problemas en la casa. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque muchas veces somos cristianos, pero lo somos de la boca para afuera. O porque nos falta fe, porque no le hemos creído a Dios. Amén. Porque si usted y yo le creyéramos a Dios, y si usted y yo realmente fuéramos convertidos, escuche lo que yo le estoy diciendo, si usted y yo fuéramos realmente convertidos, todas esas maldiciones estarían destruidas. Mire, lea Juan 8:36, vamos un momentico ahí, ya vamos terminando. Leamos desde el 34. Jesús les dijo, de cierto les digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el hijo permanece para siempre. Mire lo que dice el 36. Así que si el hijo de Dios los hace libres, serán verdaderamente libres. La pregunta es, o la reflexión es, ¿será que verdaderamente Jesús te ha hecho libre? ¿O todavía estamos en pecado? Porque si todavía tenemos pecaditos por ahí ocultos o tenemos puertas abiertas, por eso es que ciertas áreas de nuestra vida están en maldición. ¿Sí lo vio? ¿Sí lo comprendió? Pero muchas veces nos gusta estar ahí. Muchas veces usted dice, es que este pecado me gusta tanto. Y a mí me parece que delante de Dios no es tan malo. Entonces Dios te está mirando desde el cielo y te está diciendo, siga así, mijo, que así va bien. Pero luego se queja porque el trabajo no le reporta, porque mantiene enfermo. ¿Sí? Recuerde las palabras. Si el Hijo de Dios te hace libre,
serás verdaderamente libre. ¿Y qué es ser verdaderamente libre? Ser verdaderamente libre es ser próspero en todas las áreas de tu vida. Y no estoy hablando de la prosperidad barata. ¿Y qué es la prosperidad barata? Que asociamos el dinero y las cosas materiales con prosperidad. Eso no es prosperidad. Prosperidad es cuando usted se le ve que en todas las áreas de su vida le está yendo bien, que usted tiene un buen matrimonio, que usted tiene buena relación con los demás, que usted tiene un hogar bonito, que usted nada le falta, que no es rico, pero ahí están las cosas, y todo lo que usted se come y todo lo que usted hace, lo hace con agrado y lo hace con alegría. ¿Sí ve la diferencia? Eso es prosperidad. Amén. Tremendo, ¿no? Mire que estas son cosas que muchas veces están ahí, pero usted y yo no las vemos. Dice la palabra de Dios, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y las obras del diablo qué es? Todo lo que yo le estoy diciendo ahora. Entonces miren que el Señor le decía al pueblo de Israel, ustedes escojan la bendición o la maldición. ¿Está en nuestra mano? Claro, no le echemos la culpa a nuestros padres. Usted escoge si sigue así o si usted cambia de vida. Amén. Vamos a Romanos 10 ya para finalizar. Romanos 10:8. Dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que proclamamos. Que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque el corazón que cree en Él es justificado y la boca que confiesa es salva. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será confundido. Amén. ¿Por qué les leo este pasaje? Porque muchas veces le decimos a la gente, hagan una oración de fe. Y la gente hace una oración de fe y le dice, bueno, usted ya es salvo. Pero usted no es salvo por hacer una oración. ¿Sí? Usted es salvo por hacer de Jesús el Señor de su corazón. Y si usted hace a Jesús el Señor de su corazón, quiere decir que usted le está entregando todas las áreas de su vida. Y si usted le está entregando todas las áreas de su vida, usted no tiene por qué vivir en maldición. Amén. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Mire la palabrita, el que practica el pecado es del diablo. Y esto tiene que ver mucho con las iniquidades. Porque las iniquidades normalmente se convierten en una maldición. ¿Sí? Por ejemplo, este tema es muy importante. Si yo voy a la empresa y yo me robo un lapicero, me robo un esfero, y yo me aparto de eso y no lo vuelvo a hacer, ¿va a venir una maldición? No, no viene una maldición. El problema es cuando yo me robo el esfero y al otro día vuelvo y me robo otro y le pido perdón a Dios y así y vuelvo y lo hago. Entonces ya está volviendo un pecado repetitivo. O sea, ya está volviendo ¿qué? Una práctica. El que practica el pecado es ¿qué? El diablo. ¿Sí ve la diferencia? Es como el que es adúltero o es murmurador. Señor, perdóname. Y al otro día otra vez. Señor, perdóname. Y pasado mañana otra vez. Ya hay una atadura. Eso es iniquidad.
Y después de la iniquidad viene la maldición, viene la enfermedad, viene la consecuencia. Amén. ¿Sí me entienden el tema? Así es que opera la maldición. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Bueno, ustedes me preguntaban el tema de las casas. ¿Por qué las casas? Ustedes se acuerdan, los que han leído el Antiguo Testamento, cuando el Señor hablaba del tema de la lepra, y se incluía en el tema de la lepra las casas. Entonces él le decía al sacerdote, y el sacerdote va a la casa, y si las paredes tuvieran como una llaga o como un moho tan profundo que fuera de yo no sé cuántos centímetros y que yo no sé qué demás, entonces esa casa debe ser demolida. ¿Por qué? Porque esto nos estaba dando una simbología de lo que el pecado puede hacer en un hogar, en una casa. Nos estaba dando una muestra de cómo si nosotros vivimos aquí, nosotros podemos contaminar estas 4 paredes. ¿Por qué? Porque las potestades que empiezan a estar allí en ese hogar son territoriales. Entonces, por ejemplo, si nosotros mantenemos en pelea, mantenemos en murmuraciones, mantenemos en idolatría, mantenemos en hechicería, entonces eso atrae unas potestades que bajan del segundo cielo, se posesionan ahí como son territoriales, así nosotros nos vayamos, esas potestades dicen este lugar es de nosotros. ¿Sí? Esa es como la respuesta a la pregunta que ustedes me hacían ahora. Igual con los objetos. Si un objeto fue fabricado por un hechicero, ese diablito, esa estatuillita que hizo el hechicero, que hizo el curandero, que hizo el hijo del diablo, el diablo sabe que tiene una legalidad sobre eso. Y si esa estatuilla llega a una casa, va a maldecir la casa. Así se lo explico yo en más detalle para que ustedes me puedan entender por qué los objetos pueden traer maldición a tu vida. Mire que en cierta ocasión nosotros compramos un libro. ¿Sí? Nosotros compramos el libro de Enoc para leerlo. Nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué tiene de malo el libro de Enoc? Tal vez no tenga nada de malo. Pero si usted se iba a la tapa del libro, en la tapa del libro había una promoción de otros libros, y la promoción que había de esos otros libros era de libros esotéricos, de libros de Elena Blavatsky, que era una satanista. Entonces eso hacía de que ese objeto fuera maldito y que no podía estar en esta casa. Es algo más o menos así. Eso es lo que se mueve en el mundo espiritual. Usted va y entra a una casa, y en esa casa hay anatema o hay maldición. Y usted dice, uy, mira que desde que yo fui a esa casa yo salí con un dolor de cabeza de allá. Desde que yo fui a esa casa tengo un dolor de cabeza que no se me quita, y a usted quién lo mandó a que fuera allá. ¿No le ha pasado eso? Porque está operando una maldición en ese territorio y usted metió ahí. Amén. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, oramos. Vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Rey de Reyes, disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras vidas para exaltarte, Rey, para darte el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra vida. Padre, nos vamos de aquí, Señor, mas no de tu presencia, Rey. Yo te pido en el nombre de Jesús que te quedes con nosotros, Rey, que bendigas nuestras vidas, Padre, que bendigas nuestras familias, Rey, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.